Una vez más, le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, por el privilegio que nos regalas de volver a estar nuevamente delante de estas cámaras para abrir su palabra y estudiarla y compartirla con otras personas, con muchas personas que han de llegar a ver estos videos por las redes sociales. Pero antes vamos a cantar un hermoso himno. El himno se llama Siervos de Dios, la trompeta tocad, ¿sí? Porque estamos tocando la trompeta, ¿sí? Estos temas que estamos trazando y que vamos a seguir trazando se tratan sobre el juicio que el Señor va a hacer sobre su pueblo, sobre el pueblo adventista del séptimo día, antes de la ley dominical, antes de que la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica empiece a regir. Nuestro Señor Jesucristo va a purificar la iglesia, porque Él va a tener un pueblo fiel y leal que esté viviendo en santidad cuando Él salga del santuario celestial, del lugar santísimo, y se dirija a la iglesia para purificarla, ¿sí? Entonces vamos a cantar este hermoso himno. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciad, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto vendrá a este mundo, ¿sí? Muy pronto vendrá en gloria y majestad con sus huestes de sus santos y amados ángeles, pero antes de esa venida en gloria y majestad ha de venir a purificar la iglesia, ¿sí? Vamos a tener una oración pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Maravilloso y buen Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos, nos presentamos una vez más delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para darte las gracias por el privilegio que nos regalas una vez más de estar delante de esta pantalla para abrir tu palabra y dar sonido certero, tocar la trompeta, porque tú estás pronto, como dice el himno, pronto vendrá. Pedimos tu presencia, Padre, y la presencia de tu amado Hijo en esta hora, que nuestras mentes sean iluminadas, que podamos entender el mensaje y la obra que tú has de hacer en aquellos últimos tiempos del fin de este mundo que faltan. Muy pronto. Gracias porque nos escuchas y porque sabemos que respondes a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Te pedimos por cada uno de los que llegan a ver este mensaje para que tú les des la sabiduría y puedan entender claramente el mensaje. Padre, te lo pedimos, te lo imploramos
y te lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis apreciados, como lo dije en un momento, estamos anunciando primeramente a la iglesia, al pueblo que el Señor ha establecido para estos últimos tiempos, para dar las buenas nuevas de salvación a la humanidad, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo va a hacer una obra terrible en aquel tiempo para todos los que conocen la verdad, dicen andar en la verdad, pero que no están viviendo conforme a la verdad, ¿sí? Entonces vamos a tener una segunda parte sobre el juicio investigador y los 144,000, ¿sí? Entonces empezamos con el libro de Mateo en el capítulo 5 y el versículo 48. Dice la palabra del Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios requiere de nosotros, de aquellos que dicen ser su pueblo, Él requiere que seamos perfectos, que estemos viviendo en santidad para estos tiempos ya en los que faltan del fin de este mundo, ¿sí? Que seamos perfectos. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, ¿sí? Él es perfecto. Y su pueblo en esta tierra, antes de que Él venga, debe de estar viviendo en esa perfección, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy por hoy, muchos grandes predicadores están reteniendo estas verdades por muchas razones. Algunos porque no les quiten el sueldito con el que se ganan el alimento, otros por amenazas y sucesivamente. Asimismo, pero se está reteniendo la verdad, ¿sí? Pero el Señor está levantando un pueblo el cual debe restaurar esas verdades y anunciar las verdades para el fin de este tiempo, ¿sí? Por eso estamos aquí, porque el Señor nos ha dado esa oportunidad y ese privilegio, ¿sí? Y entonces, como Él nos ha dado la oportunidad y ese privilegio, nosotros debemos de ser fieles, leales a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, es porque estamos rechazando el conocimiento o estamos rechazando la luz que el Señor nos ha dado. Esa luz que el Señor ha dado al pueblo adventista del séptimo día, la estamos rechazando, ¿sí? Entonces no es porque nos falte conocimiento, sino porque hemos rechazado el conocimiento, ¿sí? El pueblo de Israel literal, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra por primera vez. El pueblo no lo rechazó porque no tuviera conocimiento. La luz estaba delante de ellos y la luz era Cristo, pero lo rechazaron. Entonces lo rechazaron fue ¿por qué? Porque desecharon el conocimiento, o sea, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo mismo está sucediendo hoy. No es porque no tengamos conocimiento o que no tengamos la luz suficiente, sino porque teniendo la luz estamos rechazando esa luz. Sigue diciendo: y porque olvidaste la ley de tu Dios
Entonces no es porque solamente hayan rechazado, sino que porque también están rechazando ¿qué? La ley de nuestro Dios. Entonces, rechazamos el conocimiento y rechazamos la santa llamada ley de Dios. Entonces, no es porque nos haya faltado luz suficiente, sino porque no queremos vivir esa luz que el Señor nos ha dado. Como decía en el tema anterior, la iglesia, en los libros de la iglesia hay 24 millones de adventistas registrados en los libros de la iglesia, ¿sí? Pero solamente de esos 24 millones, la palabra del Señor nos muestra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, que solo 144,000 recibirán el sello del Dios vivo, ¿sí? Eso es alarmante, mis apreciados. Y vamos a ver que haciendo una suma, mis apreciados, haciendo una suma, que si sumamos 124 millones y a esos 24 millones le quitamos 144,000, hermanos, es una suma alarmante, grande, la que va a perecer por la espada de los ángeles de Ezequiel 9, que están listos, preparados para realizar esa obra que el Señor va a hacer. Es una suma alarmante, porque haciendo la suma de 24 millones menos 144,000, restarían 23,856,000. Es una cantidad grande, mis apreciados, la que en aquel tiempo va a ser muerta por la espada de los ángeles, mis apreciados. Por eso hoy se están llevando estos temas a la iglesia, para la hermandad, porque esta purificación es para la iglesia adventista del séptimo día, que el Señor la va a hacer antes de que la ley dominical empiece a regirse en los Estados Unidos de Norteamérica. La iglesia debe despertar, la hermandad debe despertar, y así como despierta la hermandad, debemos nosotros de que el mundo entero se entere de esto, de que el mundo entero nos preparemos para ese pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene la purificación primeramente para la iglesia, pero enseguida de que la iglesia sea purificada, enseguida de que los 144,000 sean sellados y los 23,856,000 sean muertos, de inmediato seguirá también el juicio con aquellos que no han conocido de la palabra del Señor, ¿sí? Pero ellos van a tener la oportunidad en el tiempo, en el momento que empiecen a caer las 7 postreras plagas a esta tierra. Los 144,000 van a estar dando el fuerte pregón a ese mundo que no ha tenido la luz que nosotros tenemos hoy. Y entonces van a estar cayendo las 7 postreras plagas a esta tierra. Y ellos van a salir una gran multitud, la cual nos habla también Apocalipsis. Esa gran multitud va a salir a través del fuerte pregón que están dando los 144,000. Pero la iglesia adventista va a ser purificada primeramente. El juicio, el evento que dará comienzo al juicio de los vivos, pero primero a la iglesia, porque el juicio comienza primero por la casa de Dios, será con la muerte de la gran suma de 23,856,000 que profesan ser adventistas del séptimo día, pero que no están viviendo en la luz o en santidad, la cual el Señor requiere de su pueblo. Esto es una suma alarmante, mis apreciados, y debemos de despertar. Sigue diciendo
en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque ya es hora, mire que ya es la hora de que ¿qué? Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Va a comenzar primeramente con el pueblo de Dios, con el pueblo adventista del séptimo día. Esto es alarmante, mis apreciados. ¿Por qué? Porque solamente el pueblo adventista del séptimo día es el que tiene este privilegio de tener la luz suficiente para prepararnos y para preparar al mundo. No sé y no entiendo por qué de la iglesia adventista del séptimo día han salido tantos grupos, ¿sí? Se han apartado de la iglesia y han formado grupos aparte, ¿sí? Hay unos grupos que han salido de la iglesia y que se dicen ser de la Reforma, ¿sí? Pero es que el Señor no nos ha mandado a que nos salgamos de la iglesia, a que nos salgamos de la iglesia. El Señor ha dicho de que la reforma la debemos de hacer nosotros primeramente dentro de nosotros y enseguida seguir compartiendo esa reforma, pero sin salirnos de la iglesia adventista del séptimo día, a montar grupos aparte, mis apreciados. La reforma la debemos de hacer nosotros primeramente, apartándonos del pecado, pero estando dentro de la iglesia adventista del séptimo día. En el libro de Amós, capítulo 9, versículos 9 y 10. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. El Señor mismo va a hacer ese zarandeo. No es la iglesia, porque la iglesia hoy se ha tomado autoridades que no le corresponden, de echar de la iglesia, de despedir a aquellos que quieren predicar, hablar esa verdad presente para estos últimos tiempos. Ese no es el zarandeo del cual está hablando aquí el libro de Amós, porque el zarandeo lo va a hacer directamente nuestro Señor Jesucristo, o la purificación, porque el zarandeo es igual que purificación, igual que purificar la iglesia. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, es el que va a venir a purificar la iglesia. No entiendo por qué hoy nuestra amada iglesia se ha tomado atribuciones que no le corresponden, de echar o de despedir, de destituir de la iglesia a personas que quieren vivir y que quieren predicar estas verdades para estos últimos tiempos. Estas verdades que se están llevando hoy por estos medios en la iglesia no las dejan predicar. No las dejan predicar, mis apreciados. Y por eso debemos nosotros de no creer en lo que dicen aquellos grandes líderes de la iglesia hoy. Porque aquellos grandes líderes de la iglesia hoy se han apartado del Señor. Han estado apartados. Están dentro de la iglesia, pero lamentablemente lo digo y lo tengo que decir, pero esos líderes que hoy no quieren obedecer, vivir en esa obediencia, el enemigo los ha tomado y los ha puesto ahí, porque el enemigo no quiere que la iglesia y que el mundo sepa esto, ¿sí? Y es sobre la purificación de la iglesia que Cristo va a hacer antes de la ley dominical. La iglesia cree que debemos prepararnos en bien comience la ley dominical, pero cuando eso suceda, que la ley dominical comience, la iglesia de Dios ya ha sido purificada. Ya el Señor ha puesto el sello sobre los 144,000 y ha dado muerte a la gran multitud, al número tan grande
de 23.856.000, mis apreciados. En el versículo 10 dice, ¿de qué manera nos está mostrando cómo van a morir los que no estemos viviendo en ese tiempo en santidad? ¿Sí? En el versículo 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Aquí está hablando de su pueblo, del pueblo adventista del séptimo día, y está diciendo de qué manera van a morir. ¿Sí? A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Sí? Todos los que no estén viviendo en santidad, en la santidad que el Señor requiere de su pueblo, irán a morir a espada. O iremos a morir a espada si no estamos viviendo en esa santidad. Por eso es que este mensaje se está llevando, y cada hermano adventista del séptimo día que llegue a ver estos mensajes, pidámosle al Señor de rodillas que nos ilumine, porque la obra que Él va a hacer, si no estamos viviendo nosotros en esa santidad, vamos a ser muertos por la espada de los ángeles. En el libro de Amós, el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. El Señor no va a hacer esta obra sin que primero su pueblo la sepa. Por eso es que hoy se está llevando estos mensajes, para que la hermandad, para que el pueblo adventista del séptimo día, o los que han hecho parte del pueblo adventista del séptimo día y se han apartado, han apostatado, vuelvan nuevamente a buscar al Señor de todo corazón, vuelvan a la iglesia. No a otra denominación, no, es que vuelvan a la iglesia adventista del séptimo día. Porque al conocer la verdad un día, pero hoy han apostatado nuevamente, ellos también van a ser cortados por la espada de estos ángeles que van a hacer esta obra. Por eso el llamado hoy al pueblo adventista es que debemos de empezar a llevar nuevamente este mensaje a aquellos hermanos que un día conocieron la luz de la verdad, pero que han apostatado, para que regresen nuevamente a la iglesia, pero que regresen con un corazón contrito y humillado, arrepentido, y entonces busquemos al Señor de corazón todos. No, este no es el momento de estar llevando el mensaje a sacar a personas del mundo para que vengan a la iglesia. ¿Sí? Eso hay que hacerlo, hay que predicar el evangelio, hay que dar las buenas nuevas, hay que predicar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Pero el llamado al pueblo adventista es que busquemos a aquellos hermanos que un día anduvieron en esta verdad, en esta luz, pero que han apostatado y están fuera de la iglesia, fuera de Cristo, para que regresen nuevamente, porque de lo contrario, ellos irán a morir también en la purificación de la iglesia, porque han conocido la luz de la verdad, pero se han apartado del Señor. Han dejado esa luz y han ido nuevamente al mundo. ¿Sí? En el versículo 8 dice, y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor habla y dice que va a hacer esta obra, nosotros debemos de dar este anuncio, de tocar esta trompeta, de dar este sonido certero, no con rodeos ni con pañitos de aguas tibias, sino dar este mensaje directamente y directo con la autoridad que el Padre Celestial y su amado Hijo nos autoriza, para que la iglesia despierte, para que no durmamos, porque si no vamos a perder la salvación. En el libro de Ezequiel capítulo 9 versículo 1 nos muestra la obra, los ángeles que van a venir a hacer esta obra.
En el capítulo 9 de Ezequiel, el versículo 1 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Mis apreciados, vienen 6 varones, 6 ángeles. Dice que de la puerta del cielo, de arriba, ¿sí? Un ángel viene con el tintero de escribano para poner el sello sobre los que estén viviendo en santidad. Y 5 vienen para destruir, para dar muerte al resto de los que dicen ser adventistas del séptimo día, pero que no están viviendo la luz que el Señor le ha dado a su pueblo. Y si el Señor lo ha dejado en su palabra y en el espíritu de profecía, que también es la palabra del Señor, los escritos de la hermana Elena G. de White, entonces la palabra de Dios se ha de cumplir y se cumplirá literalmente. ¿Sí? La sierva del Señor dice que estas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán literalmente. En el versículo 2 encontramos: y he aquí que 6 varones vienen del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Vienen 6 varones de arriba, ¿sí? Pero entre esos 6, uno trae el tintero de escribano, que es el que va a poner el sello sobre los fieles que estén viviendo en ese momento en santidad, ¿sí? Y los otros 5 vienen para destruir. Ezequiel capítulo 9, versículo 5 dice: y a los otros, ¿sí? O sea, llamó primero al que traía el tintero de escribano, y luego de llamar al que traía el tintero de escribano, llamó a los otros 5. Oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. La ira de Dios se ha de derramar sobre su iglesia. ¿Por qué? Sobre el pueblo adventista del séptimo día, porque el pueblo adventista del séptimo día ha tenido la luz suficiente para prepararnos nosotros primordialmente y preparar al mundo entero para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y va a venir sin piedad, sin misericordia, porque su pueblo hoy se está devolviendo hacia Egipto y no está siguiendo los principios de su santa llamada ley. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, dice: aquí vemos que la iglesia era el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Esto se está viviendo dentro de nuestra amada iglesia. ¿Sí? No, pastores que dicen: no, eso, la venida de nuestro Señor Jesucristo todavía se demora 1000 años. Algunos dicen se demora 1000 años. No, hermano, eso no es así. La venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que nuestro Señor Jesucristo está pronto a salir del santuario celestial, del lugar santísimo, para dirigirse a la iglesia a purificarla. Los tiempos han cambiado, dicen ellos. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal,
es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Eso es lo que hoy está sucediendo, mis apreciados. Se está adormeciendo a la hermandad porque muchos grandes predicadores, grandes pastores, líderes de iglesias, están teniendo estos temas dentro de la iglesia que dicen: no, el Señor se demora, podemos todavía hacer dinero, podemos trabajar todavía para hacer dinero, hay tiempo. Dice la sierva del Señor que es ya casi tarde, que es demasiado tarde ya hoy para la preparación. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo todavía nos está dando ese privilegio. El pueblo antediluviano tuvo 120 años llevando el mensaje para que la humanidad se preparara y entraran al arca. Nosotros hoy llevamos 60 años más de gracia que lo que el Señor le dio al pueblo antediluviano. 60 años más de gracia ha tenido el pueblo adventista del séptimo día para prepararnos. Ya no hay tiempo, es demasiado, casi demasiado tarde. Pero por eso el Señor está dando esta luz para que la pregonemos, para que la hermandad entienda que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sigue diciendo, y dicen: el Señor no hará bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones. Muchos luminares grandes que hace años atrás estaban dando ese sonido certero, directo, hoy se han dormido, hoy ya no lo siguieron haciendo, ¿sí? Y no volverán a dar el sonido certero, dice aquí la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se han dejado convencer o por el dinero que se les gana, que se les paga, o se han dejado convencer por amenazas o muchas otras cosas que están sucediendo. Pero nosotros, como cristianos, como adventistas del séptimo día, que tenemos la luz suficiente, no debemos apocar esa luz. Debemos de dar el sonido certero, directo, hablar directamente, con amor, pero también directamente con la autoridad que el Señor autoriza. Sigue diciendo: estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecerán juntos. Así que en la palabra del Señor nos muestra, nos da una palabra de reprensión a aquellos perros que no quisieron ladrar. Tuvimos la luz, pero no la quisimos dar. Somos como perros mudos, que no servimos para nada. En el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 11, ¿sí? Cuando Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Cuando lo vayan a comer, estarán vestidos así: la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Versículo 12. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores
tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. Aquí nos está mostrando, mis apreciados, que hoy nosotros debemos de tener ¿qué? Nuestros vestidos puestos a la cintura, las sandalias puestas. Pero ¿de qué manera es que nos está hablando? De que debemos de estar dando el sonido certero al mundo, a la iglesia, para que no durmamos y nos preparemos, porque pronto vendrá la purificación de la iglesia. Y démonos de cuenta que aquí el Señor nos está diciendo que Él va a matar, ¿sí? Porque aquí dice, en el versículo 12, esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores. Voy a matar, ¿sí? Y esto es lo que hoy muchos pastores y líderes de iglesia dicen que no se debe de predicar estos temas porque se asusta a la hermandad. Pero es mejor que la hermandad se arrepienta por saber estos mensajes y no que duerman, y cuando venga la purificación de la iglesia seamos muertos por la espada de los ángeles, mis apreciados. Versículo 13. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque a Egipto. La señal para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios allá en Egipto, ¿cuál fue? La sangre en los marcos de las puertas. Ahí no iba a adentrar, ¿cierto? El ángel destructor. Pero el Señor había dado una advertencia, que no debían de salir esa noche de sus casas, de donde estuviera la sangre en el dintel de las puertas. Que no debían salir, porque de nada les servía si tenían la sangre en las puertas y salían en esa noche. Porque si salían en esa noche, los que estuvieran afuera de esa puerta donde estaba la sangre, iban a morir también. Por eso la advertencia era: no salgan en esa noche, no salgan. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Aquí nos está diciendo, mis apreciados, que si nosotros, la levadura representa el pecado, y si nosotros estamos viviendo en pecado, en ese día que nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial y venga a su iglesia para purificarla, si hay un pecado en nosotros, vamos a ser cortados por la espada, mis apreciados. Versículo 22. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en el librillo. Unten con sangre los lados y la pared del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes de que amanezca. Eso era lo que les había dicho al pueblo de Israel cuando iba a sacarlos de allá de Egipto, de la esclavitud en la que andaban. Hoy es para nosotros también ese llamado. Debemos de apartarnos del pecado, ¿sí? Vivir, estar dentro de la iglesia, pero apartándonos del pecado, no teniendo las costumbres que están entrando a la iglesia hoy. Es apartándonos del pecado. No debemos de salirnos de la iglesia, porque esta iglesia es la que el Señor ha levantado para estos últimos tiempos. Esta es la iglesia que el Señor ha levantado para estos tiempos. No es la iglesia triunfante, es la iglesia militante. ¿Por qué militante?
porque dentro de esta iglesia hay trigo y hay cizaña. Están los dos. Y la palabra del Señor dice que los dos van a crecer hasta el tiempo en que sea purificada la iglesia. Entonces, de esta iglesia han de salir los 144,000 para dar el fuerte pregón al mundo que no tiene esta luz. De esta amada iglesia adventista del séptimo día va a salir aquel pueblo que va a estar viviendo sin pecado en el tiempo que el Señor venga a hacer esa obra. De esta amada iglesia, por eso debemos de estar dentro de ella, pero sin pecado, sin las costumbres, sin practicar las costumbres que están dentro de la iglesia, y debemos de estar gimiendo y clamando sobre estas abominaciones que se están llevando a cabo dentro de nuestra amada iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 67 y 68. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. Nuestra propia conducta determinará si recibiremos el sello del Dios viviente. Nuestra propia conducta. Si tenemos una conducta igual que el mundo afuera, vamos a ser cortados por la espada de los ángeles destructores. Así que, mis apreciados, busquemos al Señor de todo corazón, pidámosle que Él venga y more en nosotros, porque solamente Cristo morando en nosotros es que puede separarnos del pecado. Nosotros solos, por nuestra propia fuerza, no lo podemos hacer. Nosotros no podemos abandonar el pecado por nuestra propia fuerza. Debemos de abrirle la puerta a Cristo, el amado Hijo de Dios. Por eso, Él es el único que puede apartarnos del pecado, si reconocemos quién es Él. Porque Cristo es el Espíritu del cual habla la palabra del Señor. ¿Sí? No es una tercera persona. No es una tercera persona. Es Cristo mismo en su divinidad. En esa divinidad que moraba con el Padre antes de la creación de este mundo. En esa divinidad es que mora en esta tierra con nosotros como el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Si no le reconocemos, si creemos en una tercera persona, Él no nos puede dar esa verdad y esa luz. No nos puede ayudar, no puede apartarnos del pecado. Por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es Cristo, es ese Espíritu Santo, es el amado Hijo de Dios, es el Verbo que se hizo carne en su divinidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, mis apreciados, sigue diciendo, si seremos abatidos por las armas destructoras. El sello de Dios es puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que gimen y lloran por las abominaciones que se cometen en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, mire usted, mis apreciados, los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Así que los que simpatizan con el mundo, se está refiriendo a que decimos ser adventistas del séptimo día, pero que estamos viviendo como los que viven en el mundo. ¿Sí? Dice que serán destruidos juntamente con los que hacen iniquidad. Entonces, ¿de qué nos serviría llevar 10, 20 años dentro de la iglesia? Decir soy adventista del séptimo día, pero viviendo como el mundo y ser destruidos por las espadas, por las armas destructoras de aquellos ángeles.
porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Mire, esta es la suma, mis apreciados hermanos, que debemos nosotros de hacernos, ¿sí? Y por alguna razón es que el Señor lo ha dejado escrito a través del espíritu de profecía. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. No todos los que profesan, dice profesan, no dice los que guardan, porque profesar es algo y guardar es diferente, hermanos. ¿Sí? No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Mis apreciados, ¿qué es lo que vamos a llevar al cielo solamente? La iglesia dice vamos a llevar nuestro carácter. Es un error, mis apreciados. Lo que vamos a llevar es el carácter de Cristo reproducido en nuestra vida. Nuestro carácter es un carácter perverso. Nuestro carácter es un carácter impuro. Solamente al cielo vamos a llevar el carácter de Cristo reproducido en nuestra vida. Por eso debemos de aprender a reconocer quién es el amado Hijo de Dios, de qué manera es que Él quiere morar en nosotros, porque Él es el único que nos puede apartar del pecado. Él es el que nos puede dar ese carácter que Él tiene. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Estamos pidiendo a gritos, la iglesia pide a gritos que el poder del Espíritu Santo, que la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo derramado a la plenitud en nosotros o en el pueblo de Dios, eso se está pidiendo a gritos dentro de la iglesia. Pero mientras no reconozcamos quién es ese Espíritu Santo, no va a ser derramado el Espíritu Santo o la lluvia tardía, como fue derramada en el tiempo de los discípulos, mis apreciados. Mientras no reconozcamos quién es ese Espíritu Santo, mis apreciados, no va a ser derramado el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateos, capítulo 13, versículo 30, dice: dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la siega. Lo que estábamos diciendo ahora. Esta es la iglesia adventista, es la iglesia militante. Y dentro de esta iglesia militante hay trigo y hay cizaña. Pero la iglesia de esta iglesia militante saldrá la iglesia triunfante. Y esa iglesia triunfante son aquellos 144,000 que habla Apocalipsis capítulo 7. De esta iglesia triunfante, de estas 24 millones
de adventistas registrados en los libros de la iglesia, saldrá los 144,000. Pero esa va a quedar, esa iglesia triunfante va a quedar en estos pocos días que queda de gracia para la iglesia adventista del séptimo día. En estos últimos días que estamos viviendo, esos 144,000 o esa iglesia triunfante quedará cuando Cristo se levante del santuario celestial y venga a la iglesia para purificarla. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo, y que después pongan el trigo en mi granero. Aquellos ángeles, que vienen 6 ángeles, pero viene uno para poner el sello del Dios vivo, que es el que trae el tintero de escribano, y los otros 5 que vienen para recoger, para dar muerte a la cizaña o a los que no estén viviendo en santidad, mis apreciados. Por eso la preparación es hoy que nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo intercediendo por su pueblo. Hoy es cuando debemos de empezar, es cuando debemos de dejar de inmediato el pecado, mis apreciados. No es empezar a dejar el pecado, es a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude para abandonar totalmente el pecado, mis apreciados. Isaías, el capítulo 66, versículo 16 dice: porque el Señor castigará con su espada y con fuego a toda la humanidad. El Señor matará a muchos. El Señor matará a muchos. Es la obra que el Señor va a hacer cuando se dirija a la iglesia para purificarla. Versículo 2 de Isaías dice: ¿por qué está teñida de rojo tu ropa? ¿Por qué parece tu vestido como el del que pisa las uvas para hacer vino? Versículo 3. Yo pisé las uvas y las apisoné yo solo. Antiguamente, mis apreciados, que para hacer el vino, dicen que echaban a un caldero grande todas las uvas, y entonces allá adentraban personas vestidos de blanco, con botas blancas, ropas blancas, para apisonar, para estripar esas uvas, para poder sacar el jugo, ¿sí? Y entonces, cuando entraban allá y empezaban a apisonar esas uvas, el caldo que salía de las uvas chispeaba las vestiduras de aquellos que estaban haciendo eso, y quedaban manchadas esas vestiduras del color del caldo que botaban las uvas. Cuando Cristo se levante del santuario celestial, en estos momentos tiene las vestiduras sacerdotales, porque es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote que en el tiempo del pueblo de Israel entraba una vez al año al lugar santísimo. Nuestro Señor Jesucristo, desde el martes 22 de octubre de 1844, pasó del lugar santo al lugar santísimo y no ha salido, pero está por salir, y cuando Él salga, viene a hacer esa obra. Entonces la sangre de aquellos que dicen ser, de aquellos 23.856.006.000 que no estén viviendo en ese tiempo, ¿sí? Esa es la obra que Él va a hacer, y por eso van a chispear las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a dar muerte con la espada
a miles de personas que hoy profesan ser el pueblo de Dios, pero que no están viviendo conforme a la luz que el Señor nos ha dado. En el libro de Isaías 65, el versículo 2, dicen: ¿por qué el Señor es que va a hacer esa obra? ¿Por qué es que el Señor va a salir y va a dirigirse a la iglesia para purificar a la iglesia? Mire el motivo: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que andaba en malos pasos, siguiendo sus malos pensamientos. Son un pueblo que en mi propia cara continuamente me provocan. Continuamente el pueblo que dice ser adventista del séptimo día, estamos provocando al Señor todos los días. Y por eso es que Él viene sin piedad ni misericordia para hacer ese juicio. Solo los que estén viviendo en esa santidad que el Señor requiere de su pueblo serán los únicos que irán a recibir el sello del Dios vivo por el ángel que trae el tintero de escribano. Versículo 11. Pero a ustedes que abandonaron al Señor y olvidaron mi monte santo, que preparaban la mesa y llenaban las copas con vino para los dioses Fortuna y Destino. Dice el versículo 12: yo les tengo destinada una muerte violenta. Todos ustedes se inclinarán para ser degollados, porque yo los llamé y ustedes no me respondieron. Yo les hablé y ustedes no me escucharon. Hicieron lo que yo consideraba malo y eligieron lo que no me agradaba. Apreciados, esta obra se va a realizar literalmente. La sierva del Señor es clara y dice que Ezequiel 9 se irá a llevar a cabo literalmente, se cumplirá. Y esto es lo que hoy estamos hablando, mis apreciados, que debemos de buscar al Señor ya de todo corazón, apartarnos del pecado, darle la oportunidad a que nuestro Señor Jesucristo entre y more en nosotros para que nos transforme. Él es el único que nos puede transformar. Nosotros no podemos, no tenemos la fuerza. El enemigo nos coge, nosotros con nuestra fuerza, el enemigo nos coge y nos da una vuelta y nos deja borrachos, y entonces nosotros salimos para el lado que no es. Solo Cristo, el Verbo que se hizo carne, es el que morando en nosotros nos puede apartar del pecado. Conflicto de los siglos, capítulo 42, página 637. Ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi pueblo. Dentro de la iglesia, mis apreciados, hay personas que ni entran ni dejan de entrar a los que quieren de entrar. Dentro de la iglesia hay personas que dicen ser adventistas, pero no quieren vivir conforme a la palabra del Señor. Cuando se predica sobre la reforma pro salud, dicen que no se debe de anunciar estas cosas y que poco a poco la persona va a ir haciendo el cambio. No, mis apreciados, no es tiempo hoy de que poco a poco empecemos a hacer el cambio. Es de hacer el cambio, cortar de inmediato y obedecer al Señor lo que Él nos está mandando. Porque la reforma pro salud es un mensaje directo que el Señor ha dado para su pueblo en este último tiempo. La sierva del Señor dice que el Señor ha dado el mensaje de la reforma pro salud
y que aquellos que lo rechazan están rechazando a Dios. Entonces, mis apreciados, porque en la Biblia lo encontramos, pero la señora Elena G. de White lo abre más ampliamente para que nosotros lo podamos entender, mis apreciados. Porque la Biblia lo dice en el libro de Daniel, el capítulo 1 y el versículo 8. Ahí nos está mostrando, nos está hablando de la reforma pro salud. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y pidió que le alimentaran. En aquel país, en aquel entonces, Daniel, que era obligado y debía de comer de lo que le daban, de lo que le proporcionaba el rey, pero aún así no quiso comer de ese alimento. Pidió al que los alimentaba que les diera frutas, verduras y legumbres y agua a beber, mis apreciados. Encontramos también en el libro de donde el rey Nabucodonosor, que le fue llegado el mensaje de la estatua de oro y que Daniel le reveló que él era esa estatua, y Daniel le dijo que debía de ¿qué? De remediar todo eso. Pero al cabo del año ya se le había olvidado al rey Nabucodonosor lo que el Señor le había mandado a través de Daniel. Y se le olvidó que había un Dios que gobernaba el mundo. Y se enorgulleció en su corazón, diciendo que todo lo que había él obtenido, lo había obtenido por su fuerza. Pero dice que el Señor de inmediato lo mandó a comer pasto como los bueyes, por 7 años, mis apreciados, hasta que su cuerpo, su mente fue purificada, fue descontaminada. Por 7 años comió pasto como los bueyes hasta que reconoció que había un Dios todopoderoso, que era el que gobernaba el mundo. En ese tiempo alzó su mirada y reconoció que el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, era el que gobernaba. Encontramos también en la historia del pueblo de Israel, que siendo alimentados por el alimento que el Señor les enviaba diariamente por el maná, pero se rebelaron contra Dios a través de ese alimento que comían y pidieron carne para comer. Pero fueron castigados, fueron complacidos, porque el Señor los complació trayendo cantidad de codornices. Pero dice que no había entrado el alimento a sus bocas, cuando ya miles de ellos estaban muriendo. Y dice que murieron más en ese entonces que en las batallas que habían tenido en el pasado. Entonces, mis apreciados, la Biblia es directa y nos habla. Ahora nosotros, como nos hemos querido olvidar, entonces el Señor levantó a un profeta para nuestro tiempo, pero aún así ahora nosotros queremos seguirnos olvidando. Mis apreciados, he aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro desgüello. Están cumpliéndose los días. Quedan muy pocos días, mis apreciados, para que nuestro Señor Jesucristo venga a purificar la iglesia. Pero todavía hay tiempo, porque se está llevando a cabo, se está dando este mensaje, se está dando esta trompeta, este sonido certero para que el pueblo, para que la hermandad despierte, mis apreciados.
La señal de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen ahora, Ahora sale el ángel de la muerte, representados en la visión de Ezequiel, el capítulo 9, por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno en quien esté el sello, y comenzad por mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante del pueblo, o sea, por los líderes. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen primero. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Y esto está registrado en el capítulo 9 de Ezequiel, mis apreciados. Y esto lo está diciendo el espíritu de profecía. Hermana Elena G. de Huay, el profeta, la profeta que el Señor levantó para su pueblo en este último tiempo, mis apreciados. ¿Por qué no podemos entender nosotros, mis apreciados? Nuestro cuerpo, nuestra mente está tan embotada que no nos permite que entendamos la palabra del Señor. Pero hermanos, o cada persona que me escucha o que ve este mensaje, por favor, apreciemos el sacrificio que el Padre Celestial hizo, permitiendo que su amado Hijo viniera a este mundo, y el sacrificio que el amado Hijo de Dios hizo, viniendo a este mundo y entregando su vida para darnos a nosotros la salvación, para que un día podamos estar con Él en el reino de los cielos y vivir por la eternidad, mis apreciados. No despreciemos el sacrificio que el cielo ha hecho por nosotros, mis apreciados. Conflicto de los siglos, capítulo 29, página 48. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. En esta hora se está llevando el juicio de los muertos. Por eso se está llevando a cabo allá, a través de los libros que están en el cielo. Pero cuando termine el juicio de los muertos, entonces nuestro Señor Jesucristo se levanta del santuario celestial y se dirige a la iglesia adventista en esta tierra. Así que la ejecución del juicio se va a llevar a cabo aquí en esta tierra, la ejecución. Y la ejecución es con la muerte de los que dicen ser, pero que no están viviendo bajo esa luz, mis apreciados. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. ¿Cuándo es que va a empezar el juicio de los vivos, pero primero de la iglesia? Cuando termine el juicio de los muertos a través de los libros. Entonces el juicio de inmediato se dirige aquí a la tierra. ¿Sí? A la iglesia, para ser purificada. Mateo capítulo 24, versículo 40 al 46. Dice: en esos días, 2 hombres estarán en un terreno. Uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Esto nos está hablando, mis apreciados, el juicio que se está llevando a cabo
allá en el cielo. ¿Sí? Pueden haber en un hogar 2 personas o muchas personas que digan ser adventistas del séptimo día, ¿sí? Pero en ese momento que pase nuestro nombre en registro, se llevará a cabo el nombre de aquella persona que esté viviendo en santidad, será quedado en el registro del libro de la vida. Podemos saber, pongamos una comparación, 2 personas viviendo en este hogar. Decimos ser adventistas del séptimo día. Entonces pasa mi nombre pasa allá, Ulises Rodríguez, ¿sí? Dice ser adventista, pero está viviendo en pecado. Sencillamente, mi nombre no va a ser registrado en el libro de la vida. La otra persona, pasa el nombre de la otra persona, ¿sí? Dice ser adventista y está viviendo conforme a mi palabra, a mi voluntad. Entonces, él sí queda registrado en el libro de la vida. Y él es el que va a recibir el sello del ángel que trae el tintero de escribano. Por eso dice, habrán 2 en un terrado. El uno será tomado y el otro será dejado. Pero no es que sea raptada la persona, sino es que el nombre de esa persona que está viviendo en la tierra, pero está viviendo en santidad, el nombre es el que pasa a ser registrado en el libro de la vida. No es que sea raptado y llevado al cielo, no. Es que el nombre de esa persona que está viviendo en santidad es puesto en el libro de la vida para recibir el sello del ángel que trae el tintero de escribano. Versículo 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es el mismo versículo del versículo 40. ¿Sí? Es la misma. Las 2 mujeres que están allá en el campo trabajando, una será tomada y la otra será dejada. ¿Sí? Entonces será el nombre de la que esté viviendo en santidad será registrado en el libro de la vida, y el de la otra no será, el de la otra será borrado del libro de la vida. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nuestros nombres serán pasados en revista a través de los libros y nosotros no nos iremos a dar cuenta. Por eso debemos de estar viviendo en santidad ahora, mis apreciados, para cuando nuestro nombre pase en revista a través de los libros, nosotros estemos viviendo en santidad y entonces nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, sino que quede ahí escrito para ser sellado por el sello del ángel que trae el tintero de escribano, mis apreciados. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mis apreciados, hoy es el tiempo que se está dando este alimento a la hermandad a tiempo, pero lo tenemos que hacer por las redes sociales, porque dentro de la iglesia no permite que estos mensajes sean dados a la hermandad. Por eso lo tenemos que dar por las redes sociales, mis apreciados, porque la iglesia hoy no permite que esto se predique dentro de la iglesia.
lamentablemente, mis apreciados, pero lo tengo que decir. Y no es que esté hablando de nuestra amada iglesia, porque la iglesia adventista del séptimo día es la que el Señor ha levantado para este último tiempo, pero no es la iglesia triunfante, es la militante. ¿Por qué la militante? Porque los que quieren predicar estas verdades dentro de la iglesia para que la hermandad despierte, no los están dejando, los están expulsando de las iglesias, les están quitando las credenciales, les están quitando el sueldo, si predican estos temas, mis apreciados. Por eso se está haciendo por las redes sociales, mis apreciados. Versículo 46. Dichoso aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado, dichoso. Por eso, mis apreciados, debemos de predicar estos temas con gozo, con alegría. Y que cada persona que oiga este mensaje, podamos hacer la preparación correspondiente ahora. Es ahora, mis apreciados. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será. Y si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Ese vendré a ti como ladrón es cuando nuestros nombres pasen en revista a través de los libros que están en el cielo, mis apreciados. Ese vendré a ti como ladrón es cuando el Señor pase nuestros nombres allá en revista. Y entonces el que esté viviendo en santidad, el nombre quedará registrado en el libro de la vida. Y el nombre de aquel que dice ser adventista, pero que no está viviendo en esa santidad, será borrado del libro de la vida. Y cuando el juicio se dirija a la iglesia para purificarla, va a ser muerto por la espada de los ángeles que traen las espadas destructoras, mis apreciados. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 241. Dice la sierva del Señor: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes que sea demasiado tarde? Mis apreciados, es el tiempo que el Señor nos está amonestando. ¿Escucharemos la voz de Dios? ¿Escucharemos el mensaje que el Señor está dando en estos tiempos, mis apreciados? Dentro de la iglesia adventista, allá dentro de la iglesia, no se van a escuchar estos temas, mis apreciados, no se van a escuchar estos mensajes. Por eso se está llevando a cabo a través de las redes sociales, mis apreciados. Porque dentro de la iglesia, dentro de la casa que vamos a adorarle en el día sábado, no se van a oír estos mensajes, mis apreciados. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra
pronuncie la sentencia, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Ese es el tiempo cuando nuestros nombres empiecen a pasar a través de los libros que están en el cielo. Nosotros estamos en este mundo corriendo tras el dinero, tras la moda, tras muchas cosas, menos buscando la salvación, mis apreciados. Y entonces cuando eso suceda y nuestro nombre pase en revista, dice muy clarito que entonces perderemos la salvación, mis apreciados. Ha sido hallado falto, dice la palabra de Dios, mis apreciados. ¿Qué le sucedió al rey Belsasar? Ahí encontramos la historia del rey Belsasar, cuando con orgullo, contento, bebiendo vino en los vasos del Señor, en los vasos que eran solamente para el Señor, la escritura en la pared le apareció. ¿Sí? ¿Y qué dice la escritura? Mene, mene, tekel, upharsin. ¿Y qué le dijo Daniel que decía? Pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Y dice que esa misma noche el rey Belsasar murió. Entonces, mis apreciados, cuando nuestros nombres pasen allá en revista, va a suceder lo que dice aquí. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Y entonces, de inmediato que nuestro Señor se dirige a la iglesia para purificarla, vamos a ser muertos por la espada de los ángeles, mis apreciados. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que si nosotros escuchando estos mensajes, pero no ponemos atención y no hacemos la obra correspondiente de preparación, hermanos, vamos a perder la vida eterna. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendemos el mensaje que el Señor nos está dando, hermano? Escuchemos la voz de Dios y hagamos la preparación correspondiente, cogidos de la mano de nuestro Señor y Salvador, mis apreciados. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 26, dice, Hebreos 10, 26, mis apreciados, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que, mis apreciados, si nosotros teniendo esta verdad, escuchando esta verdad, pero no hacemos la preparación, ya no hay expiación por nosotros. ¿Por qué? Porque escuchamos, ¿sí? Muy clarito dice: porque si pecaremos voluntariamente. Esa voluntariamente se refiere a que teniendo la luz de la verdad, estudiando esta luz y comprendiéndola, pero no quisimos andar en esa luz, mis apreciados. Versículo 27. ¿Qué vamos a esperar? Dice: sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más castigo, mis apreciados, nosotros teniendo la luz suficiente para prepararnos, pero no lo hicimos? ¿Cuánto más vamos a tener que ser castigados, mis apreciados? Versículo 30. Versículo 29. Sí, versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. La venganza es del Señor y Él lo ha dicho así, y así se ha de cumplir porque es palabra del Señor. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Por la luz que hemos tenido, pero no la hemos vivido. Vamos a ser castigados duramente si no buscamos la santidad ahora. Versículo 35. En el versículo 34, en el último párrafo, dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que estemos haciendo la voluntad de Dios, podamos obtener la promesa, mis apreciados. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá, mis apreciados. Nuestro amado Señor Jesucristo prometió venir y está a las puertas, mis apreciados. Está a las puertas, mis apreciados. Así que hoy es la hora de vivir en santidad, mis apreciados. Hoy es la hora, no mañana. Mañana no sabemos si nos pertenece a nosotros. ¿Sí? Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que mis apreciados, no retrocedamos, sigamos adelante, pero viviendo y haciendo la voluntad del Señor, a través de lo que Él ha dejado, a través de su santa y amada palabra. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, mis apreciados, al conocer este mensaje que hoy se está llevando, mis apreciados, no retrocedamos. Tomemos el mensaje, apreciémoslo en nuestra vida, vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, y entonces obtendremos la promesa del sello del Dios vivo y poder estar con Él allá en su trono, en el reino de los cielos. Mis apreciados hermanos, y apreciado cada una de aquella persona que llega a oír este mensaje, que por favor busquemos al Señor de todo corazón.
El llamado que el Señor nos está haciendo hoy es que vivamos en santidad, que obedezcamos a todo lo que Él dice, que nos preparemos porque la purificación de la iglesia está a las puertas y al ser purificada la iglesia empieza también el juicio de aquellos que no han tenido la luz. ¿Sí? Que el Todopoderoso nos ayude, mis apreciados. Vamos a tener una oración. Padre soberano, creador de los cielos y de la tierra, estamos nuevamente delante de ti en esta hora, después de haber compartido su palabra con muchas personas que han de llegar a ver este video, dándote las gracias por su amor y su misericordia, porque todavía nos amas y todavía está dando luz para que el pueblo y para que el mundo entero se prepare para su pronto regreso. Te pedimos que por favor, que tu amado Hijo, que es el Espíritu Santo que ha de venir y morar, que está en esta tierra y que ha de morar en nuestra vida para apartarnos totalmente del pecado, mores en nosotros. Permítanos que abramos nuestra mente, que nuestro corazón sea abierto para que tú, amado Señor Jesucristo, mores en nosotros y nos apartes del pecado. Gracias por escucharnos. Te pido por cada una de las personas que llegan a ver este mensaje, para que tú le des la sabiduría y entiendan el mensaje, entiendan lo que tú nos hablas, y entonces podamos prepararnos ahora, ya. No dejemos para mañana, es ahora. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos todo. Que nos regales también la protección a través de sus santos y amados ángeles. En Jesús nuestro Salvador, te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén. Amén.